Bienvenidos a un nuevo video de Academia Educa Rayo, que tenemos este video de razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo y lo que vamos a ver en este video es de encontrar seno, coseno y tangente. Antes de conocer y ir al video de razones trigonométricas en triángulos rectángulos, vamos a reconocer primeramente qué es un triángulo rectángulo. Bienvenidos. Triángulo rectángulo. Tenemos ahí la figura de un triángulo rectángulo. ¿Cómo reconocer un triángulo rectángulo? Sabemos que tiene ángulos internos, son tres ángulos internos, y uno de esos ángulos internos obligatoriamente tiene que tener un ángulo de 90 grados. Esa es la característica principal de un triángulo rectángulo. Si uno de sus ángulos no tiene 90 grados, ese sobreentiende que no es un triángulo rectángulo. Entonces, la característica principal tiene que tener como requisito principal un ángulo de 90 grados. Los demás ángulos pueden tener cualquier valor, pero la suma de estos dos ángulos tiene que ser de 90 grados. ¿Sí? Aquí estoy poniendo un ejemplo, por favor. Aquí no es obligatorio que esté 45. Aquí viene la variedad. ¿Sí? Puedo tener 60, acá abajo 30. ¿Sí? Ahí viene la variedad. Solo puede variar entre de estos dos ángulos que me sobran. Pero obligatorio tiene que tener un ángulo de 90 grados. Este sí no puede variar. Los demás sí. Los dos que me sobran pueden variar. Yo le estoy poniendo un ejemplo aquí 45. No es obligatorio que tenga de esa manera. Entonces ahí puedo reconocer un triángulo rectángulo, porque a veces hay ejercicios de razonamiento que saquen las razones trigonométricas y sacan de cualquier triángulo, donde, vuelvo y repito, solo se puede sacar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, que característica principal tiene un ángulo de 90 grados, y sumados internamente los tres ángulos miden 180. Entonces es la característica principal. Yo les ayudo con otra manera de cómo reconocer, y con esta L. Me acuerdo que esta L, aquí tengo un ángulo de 90 grados, entonces acuérdense de la letra L que está formando aquí. Miren, dense cuenta, está formando aquí la L, y entonces donde yo tenga este ángulo está formando 90 grados, y cualquier forma que yo tenga esa forma de L, está un ángulo de 90 grados. Tengo aquí otra forma, si se dan cuenta, el triángulo puede estar en forma horizontal, y aquí está formando un ángulo de 90 grados. Si yo sigo girando, igualmente va a tener este ángulo de 90 grados que me está pidiendo como requisito principal. Y asimismo tengo cuatro formas diferentes, puedo tener 5 o 6 formas diferentes, pero para ayudar, acuérdense de la letra L que está formando aquí un ángulo de 90 grados. Entonces, es el requisito principal de un triángulo rectángulo. Razones trigonométricas, ahora lo que vamos a lo que el título decía, razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y una vez que ya tengo como paso número 1 reconocido un triángulo rectángulo, paso a, antes de sacar las funciones trigonométricas, a indicar también que todos los ángulos, el ángulo de 90 y los dos ángulos que me sobran, yo todos los ángulos tengo que ponerles una letra mayúscula, y esa letra mayúscula puede ser cualquiera del abecedario, pero de que sea mayúscula. Esto me va a ayudar para las razones trigonométricas. Entonces este ángulo es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Estas letras se utilizan comúnmente, pero esto, que se quede claro, no es obligatorio que estén siempre estas letras. Puede ser cualquier letra del abecedario, pero sí que sean mayúsculos los ángulos, ¿sí? Las letras que sean mayúsculas. Entonces en ese ejemplo tengo ahí, y posteriormente tengo que encontrar los lados. ¿Cómo encuentro los lados? Tengo el lado A. ¿Cuál es el opuesto? Es decir, el opuesto de A es lo que está al frente de este ángulo, entonces el frente que está aquí, y le pongo la letra minúscula, y ese es el lado, ¿sí? Entonces el lado A. Asimismo me voy al ángulo B, me ubico en el ángulo B, y lo que está opuesto, es decir, lo que está al frente, entonces le pongo el lado B. Y en cambio, lo que está en la letra C, el opuesto, en este caso le pongo el lado C. Aquí
El lado más largo, en este caso, el lado más largo se llama la hipotenusa. Entonces, en esta situación, no es recomendable memorizarse que la hipotenusa siempre va a ser C, porque esto a veces cometemos ese error, que siempre va a ser C la hipotenusa. No, porque en algunos triángulos tiene otra manera de escribir los ángulos de otras letras, entonces siempre no es C. Entonces, por eso acostumbro a que utilicen otras letras para poder distinguir. Lo que sí debo de saber es que por cada ángulo al frente, el opuesto de cada ángulo, del ángulo B, el opuesto siempre va a ser el lado. Entonces, aquí el lado B, el ángulo A, el frente va a ser el lado A, y el ángulo C, el opuesto será el lado C. Entonces, ya de una vez que puedo reconocer, puedo sacar las razones trigonométricas. Vamos a encontrar el seno, coseno y tangente de un ángulo, en un ángulo. Esto por la situación que son las tres primordiales. Son 6 en total, pero yo en este video indico 3, las más principales, las más utilizadas. Otra vez vuelvo y repito, siempre saco de un triángulo rectángulo. De una vez que yo tenga el triángulo rectángulo, ojo por favor, tengo que analizar lo que mi docente me pide o el ejercicio me está pidiendo. Por ejemplo, yo puedo sacar las razones trigonométricas de los dos ángulos, de los dos ángulos sobrantes de diferentes de 90 grados, porque no lo puedo sacar de 90. Entonces, lo tengo que sacar. Miren, en este caso, en este ejemplo, en este ejercicio me está dando encontrar seno, coseno, tangente del ángulo B, ¿sí? Entonces, miren, aquí me está señalando, como aquí encierro y tengo este ángulo y me está pidiendo que encuentre el ejercicio seno, coseno, tangente de este ángulo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no puedo sacar seno, coseno, tangente de cualquier ángulo, no, es del que me señalan, en este ejemplo del ángulo B, es decir, que aquí debo de pararme, tengo que pararme siempre en el ángulo que me está pidiendo, en este caso, en este ejercicio, en el ángulo B. Antes de nada, tengo que acordarme esta fórmula del seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa, pero ¿cuál es el opuesto? El opuesto es lo de al frente, y hipotenusa es el lado más largo. Entonces, ¿cómo realizo? No me puedo parar en cualquier lado, vuelvo y repito, me paro o me ubico donde está el ángulo que me pide. Entonces, en el ángulo que me pide es el ángulo B. Entonces, yo me paro aquí en el ángulo B y el opuesto, como les dije, es lo de al frente. Entonces, ¿qué tengo en el ángulo B? Lo opuesto sería el lado B. Sobre hipotenusa es el lado más largo, le veo la hipotenusa, ¿qué lado es? El lado C. Entonces, la respuesta que diría seno del ángulo B sería el lado opuesto B sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, ¿sí? Y tengo ahí ya resuelta yo con fórmula el seno del ángulo B. Acuérdense que solo es del ángulo B que me está pidiendo. Continúo con el coseno. Coseno, ¿qué significa? La fórmula. Esto es fórmula. Lado adyacente sobre hipotenusa. Lado adyacente significa lo que está más cerca de mí. En este caso, otra vez, vuelvo y repito, estamos sacando del ángulo B. Entonces, lo que está al lado mío es el lado adyacente, que es el lado A, sobre la hipotenusa, que es el lado C en este caso, ¿sí? Vuelvo y repito, el lado adyacente es lo que está al lado mío, que es el lado A, sobre hipotenusa, que es el lado más largo, es la C. Entonces la respuesta quedaría coseno del ángulo B es igual a sobre C. Y por último tengo la tangente. La tangente es la fórmula opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, vuelvo y repito, es del ángulo B. En este caso me ubico en el lado B, el opuesto era lo de al frente, que sería el lado B sobre adyacente, adyacente era el lado más cercano, que es el lado A. Entonces, tangente es igual a B sobre A. Vuelvo y repito, es de lo que me pide el ángulo. Tengo que ubicarme o pararme en el lado que me pide. En este ejercicio me pidió de este lado B. Hacemos otro ejemplo para que puedan ver y darse cuenta. Entonces vamos a sacar el seno, coseno, tangente de un ángulo y aquí estoy mostrando, por favor. Algunos docentes o algunos libros o videos solo acostumbran a ABC. No,
porque a veces se acostumbra que la hipotenusa siempre va a ser C. No, en este caso pongo otras letras para que se den cuenta. La hipotenusa lo que sí es el lado más largo, en este caso es C. Y una vez que tengo la letra X, Y, Z, ángulo X, ángulo Y y ángulo Z, lado X, lado Y, lado Z. ¿Qué significa? Ahora miren, dense cuenta, del ejemplo anterior me pedía de este ángulo, ahora me pide el ángulo X en este caso, aquí está subrayado. Es decir, que tengo que ubicarme o pararme en el ángulo X, es decir, de aquí va a salir todo, porque va a ser diferente. La fórmula siempre va a ser la misma. Seno del ángulo, pero ahora ¿de cuál? Del ángulo X, es decir, arriba. Me ubico aquí en X, opuesto que era lo de al frente, es decir, X sobre la hipotenusa, el lado más largo que es Z. Entonces la fórmula quedaría seno del ángulo X es igual a X sobre Z. Saco así mismo, mirarán que estoy aquí mismo, voy a sacar el coseno en tanto. El coseno es la fórmula adyacente sobre hipotenusa, adyacente es el lado más cercano, es decir, el lado Y sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, que es Z. Entonces quedaría coseno es igual a Y sobre Z. Acuérdense, estoy ubicado ahora en el lado X, arriba. Y la tangente es el lado opuesto, es decir, lo del frente, lado X sobre el lado adyacente, que sería lado más cercano. Mirarán, vuelvo y repito, estamos ubicados en el ángulo X. Y la respuesta quedaría tangente es igual al lado X sobre el lado Y. Y tengo así, puedo resolver estas razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. En el próximo video de la próxima semana estaremos viendo cómo resolver, ahora sí ya con números, utilizando las razones trigonométricas seno, coseno, tangente. Esto ha sido, no se olviden que Academia Educa Rayo tiene como objetivo la enseñanza de matemáticas e información de educación, que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube con el nombre de Educarrayo. No olviden el otro video que será la próxima semana sobre ya ejercicios de razones trigonométricas.